En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Somos nada. Dios es todo. Padre, te amamos. Continúa, divina voluntad, a pensar en nuestras mentes, a circular en nuestra sangre, a mirar en nuestros ojos, a escuchar en nuestros oídos, a hablar en nuestras bocas, a respirar en nuestros respiros, a palpitar en nuestros corazones, a moverte en nuestros movimientos, a sufrir en nuestros sufrimientos, y nuestras almas, unidas a tu voluntad, sean los crucifijos vivientes inmolados para la gloria del Padre. A orar en nosotros y después ofrécete a ti mismo esta oración como nuestra, para satisfacerte por las oraciones de todos y para darle al Padre la gloria que deberían darle todas las criaturas. Madre y Reina de la Divina Voluntad, nos sumergimos en tu pequeñez, en el mar de tu humildad, y allí renunciamos a nuestra voluntad permanentemente. Y así, hechos pequeños, hechos nada, Dios nos tome en los brazos de su querer y nos eleve a su vida, a su todo. Demos solo la gloria a Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. ¿Cómo están? Muy bueno. ¿Qué se espera de una licuadora? En otros lugares no sé cómo le llamen, pero son esas cosas que sirven para hacer licuados, malteadas que muelen. ¿Acaso ustedes compran licuadoras para tenerlas de adorno en la cocina? No, ¿verdad? Las compran para usarlas. Y precisamente porque las van a usar, no importa si se le invierte mucho, como para tener una de las que pueden moler hielo y hacer frappé. Bueno, las cosas tienen una finalidad para la cual existen, sobre todo para la cual fueron hechas. Y cuando no la cumplen, una licuadora que no muele, pues ¿qué se le hace? O se la manda a arreglar, y si tiene remedio bueno, y si no, se tira a la basura porque ya es tiempo de otra nueva. Ahora, ¿el hombre para qué existe? ¿Para qué es que tenemos un momento y otro con tantos actos? ¿Solo para habitar el mundo?
Fuimos creados para corresponder a ese amor divino. Y esa correspondencia al amor de Dios es gloria que Dios espera de nosotros, en correspondencia de lo que Él nos da. Bueno, vamos a leer. Volumen 4, septiembre 4, 1901. Dice Luisa: después de esto parecía que me transportara fuera de mí misma y me hacía ver la multitud de las gentes. ¿Qué es la multitud de las gentes? La humanidad. Me hacía ver la multitud de las gentes y el bien que podían hacer y no hacen. Y por lo tanto, la gloria que Dios debe recibir y no recibe. Y Jesús, todo afligido, ha agregado: amada mía, mi corazón arde por el honor de mi gloria y por el bien de las almas. Por todo el bien que omiten, ¿qué significa que omiten? Que no hacen. Tantos vacíos recibe mi gloria. Y sus almas, aunque no hicieran el mal, no haciendo el bien que podrían hacer, son como aquellas habitaciones vacías, que si bien son bellas, pero no hay nada para admirar que atraiga la mirada, y por tanto ninguna gloria recibe el dueño. Y si hacen un bien y otro lo omiten, son como aquellas habitaciones todas despobladas, en que apenas algún objeto se descubre sin ningún orden. Ustedes saben que la mentalidad común de nuestros hermanos consiste en: yo no robo, no mato, por tanto, soy muy buena persona y merezco el cielo. Me acuerdo en la escuela, alguna vez que un maestro regañó a un compañero: ¡fulanito! Y él voltea: pero no estoy haciendo nada. Le dice: pues por eso no estás haciendo nada. Y deberías estar haciendo algo, estás en clases. O sea, fíjense, hemos pensado, comúnmente se piensa, que una persona buena es la que no hace nada malo. Pero no hacer nada malo, ¿ya es ser bueno? Creo que no. Como el maestro al alumno pues es que no estás haciendo nada, precisamente por eso te regaño. Y así vivimos casi todos los seres humanos, con el apenas mínimo para no ir al infierno, con abstenernos aunque sea de los pecados que consideramos graves. Pero entonces, ¿Dios qué recibe de sus criaturas? Al crearnos, Él nos creó pensando en una finalidad que puso en nosotros para nosotros cumplir con Él y en Él. Y si no la cumplimos, somos como licuadoras que ya no sirven. Sí, es cierto. Mira, no es tanto que no lo sabíamos, sino que no nos dábamos el tiempo a comprenderlo, porque todo cristiano sabe, aunque sea de oídas, que el primer mandamiento es amar a Dios sobre todas las cosas. Yo no creo que sea lo mismo decir no robo y no mato
a decir, ya por eso ya amo a Dios sobre todas las cosas. Creo que hay una enorme distancia entre una cosa y la otra. Qué bueno que no hagas el mal, pero no hacer el bien que podrías hacer ya es un mal. A ver, ustedes, esposas, imagínense que están en su casa y llega su marido y les dice, ¿por qué no has hecho esto y lo otro y lo otro? Y ustedes, ay, pero tampoco he hecho nada malo. Ya debería estar contento porque no hice nada malo. El marido podría responder, bueno, qué bueno que no hiciste nada malo, pero es que no solo se trata de no hacer nada malo, debemos hacer cosas. Bueno, y es que no estamos de adorno en el mundo. Y continúa Jesús. Amada mía, entra a tomar parte en estas penas de los ardores de mi corazón, que mi corazón siente por la gloria de la majestad divina y por el bien de las almas. Trata de llenar estos vacíos de mi gloria. ¿Cómo lo puede hacer, Luisa? ¿Cómo se puede llenar esos vacíos? Porque por cada acto que la criatura no hace como Dios lo espera, se hace un vacío. ¿Sí? ¿Cómo se pueden llenar esos vacíos no solo propios, sino de los demás? Dice, trata de llenar estos vacíos de mi gloria y podrás hacerlo no dejando pasar momento de tu vida que no esté unido con la mía. Esto es, en todas tus acciones, sea oración o sufrimiento, reposo o trabajo, silencio o conversación, tristeza o alegría, aún el alimento que tomes, en suma, en todo lo que te pueda suceder, pondrás la intención de darme toda la gloria que en tales acciones deberían darme. ¿Con qué se hace? No haciendo extravagancias, sino continuando la vida ordinaria rectamente en el santo cumplimiento de los deberes de Estado, con la intención ¿de qué? De darle la gloria uniendo esos actos a los de Jesús. ¿Sí? Porque yo por mí mismo no le puedo dar mucha gloria a Dios, casi ninguna. Pero si uno mi acto al de Jesús, entonces Dios recibe de parte mía la gloria que Jesús le quiere dar en mí. Jesús sí puede glorificar a Dios Padre, ¿verdad? Pues solo Él en nosotros podría hacerlo. Entonces, en todas esas cosas, oración o sufrimiento, penas o alegrías, reposo o trabajo, lo que sea, poner la intención de que sea para gloria de Dios y unido a los actos de Jesús. Pondrás la intención de darme toda la gloria que en tales acciones deberían darme y de suplir al bien que deberían hacer y no hacen, con la intención. Suplir al bien que deberían hacer y no hacen, con la intención. ¿No es eso como increíble, iba a decir casi mágico? Intentando repetir la intención por cuanta gloria no recibo y por cuanto bien omiten. Jesús, quiero multiplicar esta intención por cada acto que no se hizo. Y dice Jesús, si esto haces, llenarás en algún modo el vacío de la gloria que debo recibir de las criaturas.
y mi corazón sentirá un refrigerio a mis ardores, y por este refrigerio correrán ríos de gracia, en provecho de los mortales, que les infundirán mayor fuerza para hacer el bien. Dice San Pablo en la carta a los Efesios, los primeros versículos, que Dios nos destinó para hacer alabanza de su gloria, de su gracia, que tan abundantemente nos concedió en Jesús. Ser alabanza, no tanto cantar alabanza, sino ser. ¿Cómo se es alabanza a Dios? Así como dijo Jesús ahorita, con cada acto hecho en la intención de dar la gloria debida a Dios, unida a Jesús. Y en el mismo volumen 4, octubre 8, 1901, esta mañana he padecido mucho por esperar a mi adorable Jesús, pero mientras lo esperaba, hacía cuanto más podía por unir todo lo que estaba haciendo en mi interior con el interior de nuestro Señor. El interior de Jesús. A veces se nos escapa su interior. Intentando darle toda aquella gloria y reparación que le daba su humanidad santísima. Como siempre, Luisa es ambiciosa. ¿Quiere dar a Dios cuál gloria? ¿La que le dio cuál santo? No, la que dio la humanidad de Jesús. ¿Hay comparación entre la gloria que dio un santo y la que dio Jesús mismo? Creo que no. Dice, mientras esto hacía, el bendito Jesús ha venido y me ha dicho, hija mía, cuando el alma se sirve de mi humanidad como medio para obrar, aunque sea solo un pensamiento, un respiro, un acto cualquiera, son como tantas gemas que salen de mi humanidad y se presentan ante la divinidad. Y como salen por medio de mi humanidad, tienen los mismos efectos de mi obrar cuando estaba sobre la tierra. ¿Recuerdan que dijo Jesús en el Evangelio, yo soy la vid y ustedes los sarmientos? ¿Qué le pasa a una rama que no está unida al árbol? Se seca. ¿Puede dar frutos? Si se seca, ¿cómo puede dar frutos? Pues de igual modo, cada acto nuestro conectarlo a Jesús, para que entonces dé fruto de Él, de la misma dulzura, de la misma, no sé cómo decir, que tenga la misma capacidad de nutrir que Él. Sirviéndose de la humanidad de Jesús. ¿Y con qué se hace eso? ¿Cómo es que nos unimos a la humanidad de Jesús? Con la pura intención recta. Luisa le contesta, Señor, siento como una duda. ¿Cómo puede ser que con la simple intención en el obrar, aun en las más mínimas cosas, mientras que considerándolas son cosas de nada, vacías, y parece que la sola intención de la unión contigo y de agradarte solo a ti, las llena, y tú las elevas en aquel modo supremo, haciéndolas aparecer como cosas grandísimas.
Es entendible, ¿verdad? ¿Verdad que sí? ¿No? O sea, es entendible la duda de Luisa. ¿Qué no es entendible, Anita? Ah, tienes la misma pregunta de Luisa. Por eso es entendible lo que Luisa pregunta, la duda que ella tiene. A ver, Jesús, ¿cómo está eso? Que nada más por la pura intención de unirse contigo y de hacerlo para tu gloria, esas cosas de nada, como cuidar que la niña no se le caiga el chupón, o cualquier otra cosa, adquieran tanto valor. ¿Cómo es eso? Y le dice Jesús: ¡ay, hija mía! Vacío es el obrar de la criatura, aunque fuese una obra grande. Es la unión conmigo y la simple intención de agradarme a mí lo que lo llena. ¿Qué es vacío? Todo el obrar humano por sí mismo es vacío. Dice, creo que es el libro de la sabiduría o el eclesiástico, todo es vano, todo se va. El obrar humano así es vano, vacío. Dice Jesús, aunque fuera una obra grande, es solo la unión conmigo y la simple intención de agradarme a mí lo que lo llena. Ay, pero eso de que la intención sea agradar a Jesús. Una parte de nosotros como que sí lo quiere, pero siempre en el fondo hay otras intenciones. Causar buena impresión, obtener esto, no sé, tanta cosa. Así que tener esa intención, aunque es una cosa sencilla, no es una cosa cualquiera. Requiere mucho amor, en el sentido de olvido de sí, de capacidad de poner a Jesús al centro y no a mí. Es la unión conmigo y la simple intención de agradarme a mí lo que lo llena. El obrar de la criatura por sí mismo es vacío. ¿Qué lo llena? La intención de agradarlo solo a Él y la unión con Jesús. Fue el domingo pasado, ¿o cuándo fue que escuchamos el Evangelio de la viejita que dio sus 2 moneditas en el templo? Bueno, días pasados, no recuerdo el día exacto. Jesús levanta la mirada en el templo y ve la viejita que echa 2 moneditas chiquitas. Pero antes de eso había visto a muchos llegar y echar sacos enteros de monedas. Y si leemos ese pasaje en Valtorta, es una visión un poquito larga. Jesús dura buen rato viendo las alcancías y viendo a los que llegan. Y entonces ve a esos que echan mucho, ¿y cómo creen que está la cara de Jesús? Severo. Porque sabe que ese dinero que están echando lo obtienen del trabajo cruel y forzado a que obligan a sus siervos. Muchos de esos fariseos ni siquiera dejaban a sus siervos cumplir con los preceptos de la ley, pero ellos eran muy santos, ellos mismos. Entonces Jesús, viendo todo lo que echaban, y molesto. Y Valtorta está viendo a Jesús, y entonces de repente nota una sonrisa muy bonita, y dirige Valtorta la mirada a lo que ve Jesús, y era la viejita esta, que llega temblorosa y pone sus 2 moneditas. Después de eso,
Creo que Jesús va con ella y le da, porque Jesús vio que dio lo que tenía. Esas 2 monedas eran mucho más ante Dios que lo que dieron los demás, porque en el fondo había rectitud y amor por Dios. Así que no es las obras grandes que hagamos, sino la intención recta que llevan dentro, lo que contará ante Dios. Imagínense la desilusión de alguien que, por decir, se haya dedicado a la labor humanitaria, a la filantropía, y que llegue al cielo y se encuentre con que sus actos estaban vacíos, porque lo hacía por gusto, porque lo hacía, no sé con qué intenciones dentro. Y en cambio alguien muy pobre, que compartía de lo poco que tenía por amor a Dios, se encontrará que allá tiene más que aquel que tanto dio humanamente. Dice, y como mi obrar, aunque fuese un respiro, ¿como el obrar de quién? El de Jesús. Como mi obrar, aunque fuese un respiro, excede en modo infinito a todas las obras de las criaturas juntas. Aunque sea un respiro de Jesús, excede a todas las obras de las criaturas juntas. He aquí la causa que lo hace tan grande. ¿Qué hace grande? El acto de la criatura cuando tiene la intención ¿de qué? De unirse con Jesús y de hacerlo para su gloria. Dice, y además, ¿no sabes tú que quien se sirve de mi humanidad como medio para obrar sus acciones, viene a nutrirse de los frutos de mi misma humanidad y alimentarse de mi mismo alimento? Y además de esto, ¿no es acaso la buena intención lo que hace al hombre santo y la mala intención lo que lo hace perverso? No siempre se hacen cosas diversas, sino que con las mismas acciones uno se santifica y el otro se pervierte. ¿Se entiende, verdad? Por decir, el acto de 2 hombres de mirar a una mujer. Uno la mira, y trata de amar a Dios y piensa en el amor que Dios puso en esa criatura suya. Y el otro la mira, deseándola con lujuria. El acto es el mismo, mirar a una mujer. Pero en el fondo, uno es acto santo y el otro es perverso. Oh prodigio de las intenciones. De ellas depende todo. Y bueno, eso que digo es lo que dice Jesús en el Evangelio de San Mateo, versículo 28, capítulo 5. Todo el que mira a una mujer deseándola, ya cometió adulterio con ella en su corazón. ¿Con qué lo cometió? Con el deseo. Solo con el deseo. En el volumen 6, el 29 de noviembre de 1904, ¿qué día es hoy? Bueno, dice Luisa, esta mañana estaba ofreciendo todas las acciones de la humanidad de nuestro Señor para reparar todas nuestras acciones humanas hechas o indiferentes sin un fin sobrenatural o bien pecaminosas. ¿Se entienden esos 2 tipos de acciones que Luisa quiere reparar?
ofrece los actos de Jesús para reparar nuestros actos, pero dos tipos. Los actos nuestros hechos sin fin sobrenatural, es decir, indiferentes. ¿Y qué actos son esos? Pues todos. ¿Quién se lava los dientes pensando en darle gloria a Dios? ¿Quién limpia la mesa pensando en darle gloria a Dios? Bueno, Luisa quiere reparar esos actos indiferentes, hechos sin fin sobrenatural, y también los pecaminosos. Son distintos, pero al fin y al cabo ninguno de los dos le da gloria a Dios. Uno por malo y el otro por indiferente. Y Luisa quiere ofrecer los actos de Jesús para repararlos. Y dice, para impetrar que todas las criaturas hagan sus acciones con la intención y unión de las acciones de Jesús bendito. ¿Con qué? Con la intención de Jesús y en la unión con Jesús. Y para llenar el vacío de la gloria que la criatura debiera dar a Dios si esto hiciera. ¿Cuántos actos dejamos escapar? Es que cada acto es una monedita y podemos elegir tirarla al fondo del mar o ponerla en el banco. Si se pone en el banco, ¿qué pasa? Adquirirá interés y será útil a su momento. Si se echa al fondo del mar, creo que a los pescados no les sirve. Pues nuestros actos ordinarios, no los tiremos a la basura. Mientras esto hacía, mi adorable Jesús me ha dicho, hija mía, mi divinidad en mi humanidad descendió en el abismo más profundo de todas las humillaciones humanas, tanto que no hubo ningún acto humano, por cuán bajo y pequeño, que yo no divinizara y santificara. ¿Qué hizo? Divinizó todos los actos. ¿Y qué son todos los actos? Aún los más bajos e insignificantes. Dice el Catecismo, es el 532. La obediencia de Cristo en lo cotidiano de la vida oculta. ¿Qué es lo cotidiano de la vida oculta? Todos esos actos insignificantes, ordinarios, bajos, que todos hacemos. Entonces, la obediencia de Cristo en lo cotidiano de la vida oculta inauguraba ya la obra de la restauración de lo que la desobediencia de Adán había destruido. ¿Con qué inaugura esa restauración? Con los actos ordinarios. Dice también el 517, el misterio de la redención está actuando en toda la vida de Cristo. Y 2 puntos pone, en su vida oculta donde repara nuestra insumisión mediante su sometimiento. ¿Qué es insumisión? El no someterse. ¿Qué significa someterse? Meter debajo, es decir, poner dentro. Bueno, Jesús, ¿cómo repara nuestra
Entonces, si someter significa poner debajo, poner dentro, meter, someter, submeter, meter debajo, ¿qué significa insumisión? Estar afuera, estar sin la unión. Pues esa separación de nuestros actos por no estar unidos a los de Dios, por no estar en su voluntad, Jesús lo repara con los mismos actos, pero sometidos, es decir, puestos en su voluntad divina. Entonces dice, en su vida oculta, donde repara nuestra insumisión mediante su sometimiento. Es el 517 del Catecismo. Entonces, hija mía, mi divinidad en mi humanidad descendió en el abismo más profundo de todas las humillaciones humanas, tanto que no hubo ningún acto humano, por cuán bajo y pequeño, que yo no divinizara y santificara. Y esto para restituir al hombre redoblada soberanía. ¿Qué significa redoblada? Doble. ¿Y soberanía qué significa? Nobleza sobre todo. Superomnia, soberanía sobre todo. Y esto para restituir al hombre redoblada soberanía, la perdida en la creación y la que le adquirí en la redención. O sea, no solo nos da la que se perdió, sino añade la de la redención. Pero el hombre siempre ingrato y enemigo de sí mismo, ama el ser esclavo en vez de soberano, mientras que podía, con un medio tan fácil, esto es, con la intención de unir sus acciones a las mías, volver sus acciones merecedoras de mérito divino, de ellas hace un desperdicio y pierde la divisa de rey y la soberanía de sí mismo. Voy a volver a leer eso. Pero el hombre siempre ingrato y enemigo de sí mismo, ama el ser esclavo en vez de soberano, mientras que podía, con un medio tan fácil, esto es, con la intención de unir sus acciones a las mías, con esto tan fácil podía volver sus acciones merecedoras de mérito divino. Sin embargo, de ellas, de sus actos, de sus acciones, hace un desperdicio y pierde la divisa de rey y la soberanía de sí mismo. La intención de los actos, cómo debemos cuidarla. Porque la verdad es que para ser santo no debes cambiar el 95% de tus actos, que son los de la vida natural, los actos de la existencia, esos están. Pero nosotros los dejamos pasar, pudiéndolos aprovechar ¿con qué? Con un medio tan simple como es, ¿qué dice Jesús? La simple intención de unir sus acciones a las mías. Si en cada acto yo tengo esa intención, ¿podré pecar? ¿Podré? No, ¿verdad? No solo no haré el mal, sino que por la intención de unirse, Jesús dará a ese acto mérito ¿qué? Divino, es decir, de hecho ¿por quién? Por Él, por Dios. Él lo hace. Bueno, esa es la lectura del día de hoy.
Y otra lectura del volumen 4. Enero 6, 1902. Poniéndose junto a mí me ha dicho: hija mía, quien busca uniformarse en todo a mi vida, no hace otra cosa que agregar un perfume de más y distinto a todo lo que hice en mi vida, de modo de perfumar el cielo, toda la iglesia. Y aún los mismos malos sienten exhalar este perfume celestial. ¿Cómo dice San Pablo que tengan el olor de Cristo? ¿Cómo dice? ¿No recuerdan esa frase? El buen olor de Cristo. No recuerdo la cita, pero San Pablo dice eso. Dice, y aún los mismos malos sienten exhalar este perfume celestial, tanto que todos los santos no son otra cosa que tantos perfumes. Y lo que más regocija a la iglesia y al cielo es que son distintos entre ellos. ¿Qué son distintos? Los perfumes. Y esos perfumes son las vidas de los santos. Dice, no solo esto, sino que quien busca continuar mi vida, obrando lo que hice, hasta donde puede, y donde no puede, al menos con el deseo y la intención, yo lo tengo en mis manos como si estuviera continuando toda mi vida en dicha alma. ¿Cómo? ¿Qué? Quien busca continuar mi vida, obrando lo que hice hasta donde puede, y donde no puede, al menos con el deseo y con la intención, yo lo tengo en mis manos, como si estuviera continuando toda mi vida en dicha alma. No como cosa pasada, sino como si en el presente viviera. El trillado 521, ¿ya se acuerdan qué dice el 521 del Catecismo? Todo lo que Cristo vivió hace que podamos vivirlo en Él y que Él lo viva en nosotros. ¿Y con qué se obtiene eso? Con la intención. Y dice, no como cosa pasada, sino como si en el presente viviera. Y esto es un tesoro en mis manos, que duplicando el tesoro de todo lo que obré, ¿cómo? Duplicando el tesoro de todo lo que obré, lo dispongo para bien de todo el género humano. Entonces, ¿no quisieras tú ser uno de estos? ¿Ser uno de quién? ¿De cuáles? De quien busca uniformarse en toda su vida con la intención de unirse a los actos de Jesús. ¿Es muy complicado? Es lo que dice Jesús, requiere un martirio de atención continua. Y un martirio no porque sea algo penoso, sino porque requiere esfuerzo, esa atención continua. Y requiere el sacrificio de
no vernos a nosotros, sino ver a Jesús. Pero, ¿se puede duplicar lo que hizo Jesús? ¿De verdad le podemos dar a Dios más de lo que Él nos da? ¿Recuerdan la parábola de los talentos que está en el capítulo 25 de San Mateo y similar en el capítulo 19 de San Lucas? En la de San Lucas, en la de San Mateo, dice que el hombre iba a ausentarse, llamó a sus siervos y les encomendó su hacienda. ¿Qué significa su hacienda? Sus bienes propios. Dice, a uno dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1, cada cual según su capacidad. Y ustedes saben la historia, no ocupo contárselas. ¿Qué pasó? El que tenía 5 dio 10, el doble. El que tenía 2, ¿cuántos dio? No me acuerdo cuántos, pero déjenme ver. Aquí tienes otros 2. O sea, lo duplicó. ¿Y el que tenía 1, qué pasó? ¿Lo malgastó? No lo malgastó, ¿verdad? No hizo cosas malas con él. ¿Y el amo estuvo contento? Siervo malo y perezoso. ¿Sabes que cosecho donde no sembré y recojo donde no esparcí? Humanamente hablando, el tipo no hizo algo malo, le devolvió lo que era suyo, le dijo, me dio miedo y fui y escondí en tierra tu talento. Mira, aquí tienes lo que es tuyo, le dijo al amo. Y el amo dijo, yo quiero el doble. ¿Qué debemos aprender de eso? Nosotros siempre de los siempres, interpretamos esta parábola, pues Dios me dio el talento de cantar, pues es que tengo que cantar. Dios me dio el talento de cocinar, tengo que cocinar. Está bien, pues, pero es una interpretación demasiado material. No es mala, es verdadera, pero es demasiado poco. Porque Dios no solo nos dio esas cosas, se nos dio a sí mismo. Tanto amó Dios al mundo que le dio a su Hijo. ¿Y qué espera Dios Padre? Ver a su Hijo duplicado en nosotros. Eso nos dio y eso espera. Su Hijo vivo, duplicado en nosotros. Dice San Pablo, no recuerdo la carta, pero dice, nos destinó a reproducir la imagen de su Hijo. No basta con llegar y decirle a Dios Padre, pues ya te lo devolvimos, se fue al cielo hace como 2000 años. No. Él espera que quien llegue de la tierra llegue convertido en Jesús. Y les digo, la hacienda que Dios nos da es Jesús, es su vida, es su voluntad. Déjenme buscar acá.
El Catecismo también dice, en el 519, es una cita del Papa Juan Pablo II, toda la riqueza de Cristo es para todo hombre y constituye el bien de cada uno. San Juan Eudes en el 1698 dice, todo lo que es de Cristo es vuestro. Su corazón, su espíritu, su alma, sus facultades, y debes usar de ellos como cosas tuyas para servir, alabar, amar y glorificar a Dios. Si todo lo que Dios nos da es todo lo que tiene y es Jesús, y si Dios no se contenta con que le digan aquí tienes lo tuyo, sino que espera que el doble, pues pongamos manos a la obra, porque ni siquiera es difícil, o sea, humanamente suena muy difícil. Si me dan 100 pesos, yo tengo que encontrar el modo de devolverle 200, bueno. Y luego, si me dan 500,000 pesos, tengo que entregar 1,000,000. Ay, esto está como más complicado, ¿cómo le voy a hacer? Pero espiritualmente no es eso. Son los mismos actos. No ocupas irte a África. No ocupas dormir solo 1 hora. Son los mismos actos, pero hechos ¿con qué? Con la intención de unirlos a los de Jesús. Y eso automáticamente, por su poder, por su infinito amor, duplica su vida, que es muy complicado. Bueno, pues vuelvo a leer un poco esa lectura. Dice, quien busca continuar mi vida obrando lo que hice hasta donde puede, y donde no puede, al menos con el deseo y con la intención, yo lo tengo en mis manos como si estuviera continuando toda mi vida en dicha alma. No como cosa pasada, sino como si en el presente viviera. Y esto es un tesoro en mis manos, que duplicando el tesoro de todo lo que obré, lo dispongo para bien de todo el género humano. Duplicando el tesoro de todo lo que obré, por los simples actos de su criatura que se le entregan para que Él los viva. Bueno, pues, en ese sentido de poder duplicar, cuando ustedes comulgan, ¿qué le dan a Jesús? Vamos a leer del volumen 31, el 13 de noviembre de 1932. Luisa se sentía oprimida, abismada en su nada. Dice, sentía que no tenía qué ofrecer a Jesús. ¿Que no tenía qué? Y me sentía oprimida y amargada. Y Él, compadeciéndome, me ha dicho, hija mía, ánimo, tu nada con tu Jesús es todo, y puedes darme todo. Hace días en la comunión pensaba un poco en eso, y de repente no le encontraba sentido a decirle a Jesús, te doy tu amor, te doy tus cosas. Y decía, bueno, pues si son suyas, pues yo que ando queriéndole dar sus cosas.
No sé si alguien de ustedes lo ha pensado alguna vez. Hombre, ¿a él en qué le sirve que yo le diga que le doy sus cosas? Y pensaba, es que Jesús me da la posibilidad de dárselas porque primero me las da Él a mí. Y aunque son suyas, en mí, o sea, yo se las doy pero como mías. Y Él las recibe como mías. Pero lo que aquí estamos leyendo da otro paso, es que se las das dobles. Dobles. Sí, ahorita vamos a leer ese. O bueno, lo leemos de una vez. En la anterior que leímos, dice que el alma, al buscar uniformarse en toda su vida, no hace otra cosa que agregar un perfume de más y distinto a todo lo que Jesús hizo en su vida. ¿Agregarle algo a lo que Jesús hizo? ¿Es posible? Teológicamente hablando, pues Jesús dijo, el que crea en mí, hará él también las obras que yo hago, y hará mayores aún, porque yo voy al Padre. Y con la lectura que sigue lo vamos a entender un poco más. Pero eso está en el Evangelio de San Juan, capítulo 14, por allí, entre el 6 y el 14. Dice, tu nada, con tu Jesús es todo, y puedes darme todo, porque tú debes saber que yo no desciendo solo cuando me recibes en el sacramento, sino que desciendo con todas mis obras. Que yo no desciendo solo cuando me recibes en el sacramento, solo de solamente yo. O sea, no es que venga yo así solito, nada más de visita y sin equipaje. Dice, no, sino que desciendo con todas mis obras. Y así como te hago dueña de mi vida sacramental, ¿ser dueños de la vida sacramental de Jesús es posible? Si Dios tanto amó al mundo que le dio a su Hijo, ¿y qué es la Eucaristía sino el Hijo de Dios? Eso no significa que vengas y tomas el copón y te lo llevas, no. Simplemente en su orden, como Dios lo ha dispuesto, pero puedes decir a Jesús, eres mío, porque tú te das a mí. Dice, y así como te hago dueña de mi vida sacramental, en lo que leímos del Papa Juan Pablo II, que dice, toda la riqueza de Cristo es para todo hombre y constituye el bien de cada uno, ¿que la Eucaristía no es riqueza de Dios? Así como te hago dueña de mi vida sacramental, así te hago dueña de todas mis obras. Por lo tanto, si quieres, tienes mucho que darme, porque tienes mis obras en tu poder. Mucho más que mi vida sacramental que recibes en la hostia santa, está circundada por los actos que hizo mi humanidad cuando me recibí a mí mismo al instituir el Santísimo Sacramento. Sí saben eso. Hace poco hablamos de lo que Jesús hizo cuando se recibió a sí mismo y que solo por eso es que nosotros podemos comulgar. Porque en cada comunión ya está la reparación que Jesús hizo por esa comunión en particular. Dice, y circundado por los actos que me hizo mi mamá celestial cuando me recibió sacramentado, y circundado por todos los actos de aquellos que viven en mi voluntad, porque estos actos son inseparables de mí
¿Cuáles actos? Los de aquellos que viven en su voluntad. O sea, al recibirme sacramentado, le dice Jesús a Luisa, recibes, porque están allí, los actos que hizo mi humanidad, los actos que me hizo mi mamá y los actos de todos los que viven en mi voluntad, porque esos actos son inseparables de mí y quedan unidos conmigo como parte de mi misma vida. Por ello, todo me puedes dar. Pero ¿quién quiere darle algo a Dios? Queremos que Él nos dé. Pero ¿quién se afana en decir a Dios, quiero corresponderte y darte algo? Es que fuera de la divina voluntad no se entiende eso. No se entiende. Pero cuando Jesús nos va instruyendo en la naturaleza del verdadero amor, que es siempre recíproco, el alma no se contenta solo con recibir de Dios, sino quiere corresponderle, y en la medida en la que recibe. Creo que ya les dije que ¿quién era? Creo que San Juan de la Cruz, que dice, el alma no se contenta hasta que no siente que ama tanto por cuanto es amada. Pero para eso, ¿qué se requiere? Que el alma, ¿qué? Ame. Y un alma que ama quiere darle a Dios. Y si ese fuera todo nuestro anhelo, deberíamos explotar de gusto de que Jesús nos diga, todo me puedes dar. Todo me puedes dar. Porque ellos, esos actos, sirven para cubrir tu miseria, para suplir a tu amor, para que no sientas vergüenza de que viniendo yo a ti, no tengas que darme. Más bien, como tú te sirves de ellos para dármelos y poderme complacer y amarme por medio de estos actos, ellos se bilocan y se convierten en actos tuyos y actos míos. ¿Qué pasa con esos actos? ¿Y por qué se bilocan? ¿Con qué? Porque la criatura, ¿qué quiere? Usarlos para darlos a Jesús. En cuanto Dios ve que la criatura quiere amarlo como Él la ama y que funde su voluntad la criatura en la de Dios, entonces, ¿qué hay que no pueda su voluntad? ¿Será que Dios vaya a dejar las ansias de amar de esa alma sin cumplirse porque no tenga con qué? Siempre que hay un santo deseo en la criatura, es eco del deseo de Dios, y la criatura solo lo recibe. Así que una criatura que quiere amar a Dios como Él lo ama, alguien pueda pensar que sea soberbia. Sería soberbia si Dios no estuviera dispuesto a darlo. Pero es Dios quien quiere ser amado como Él ama. Ámense como yo los he amado, nos dijo Jesús. No es un Dios que quiera guardarse sus cosas. Dice, como tú te sirves de estos actos para dármelos y poderme complacer y amarme por medio de estos actos, ellos se bilocan y se convierten en actos tuyos y actos míos, actos de la soberana reina y de las almas que viven en mi voluntad. De modo que yo, en vez de tener uno, tengo dos. Y mi vida sacramental queda circundada por dobles actos, por doble amor y por mayor gloria. Ahora sí leamos aquello del Evangelio de San Juan, capítulo 14.
cuando Felipe le pide que le muestre al Padre, y Jesús le dice: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me conoces, Felipe. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí? Las palabras que os digo no las digo por mi cuenta. El que permanece en mí es el que realiza las obras. Los actos de Jesús, entonces, ¿qué tipo de actos son? Humanos y divinos, juntos, así. Las dos naturalezas corren en su acto. Los hace el Padre y los hace Jesús, inseparables. Dice: creedme, yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Al menos creedlo por las obras. En verdad os digo, el que crea en mí, hará él también las obras que yo hago. Oigan, ¿pero qué obras hace Jesús? El Padre que permanece en mí es el que realiza las obras. ¿Qué obras son las de Jesús? Las del Padre, son divinas. Creedme, el que crea en mí hará él también las obras que yo hago. ¿Qué tipo de actos? Divinos. Y hará mayores aún, porque yo voy al Padre. Es decir, porque en la tierra ya no seguiré viviendo yo con mi humanidad. Seguirán ustedes. Es en la tierra donde se duplican los actos, en el tiempo, no allá. Por eso dice, ustedes harán, bueno, no les dice a los apóstoles ustedes, sí, dice el que crea, así como más adelante. Y hará mayores aún, porque yo voy al Padre. Porque en el cielo ya no hay acto conquistante, esos son en la tierra. Y los actos conquistantes tienen esa virtud de duplicar los actos de Jesús, hacerlos, como dice él, mayores, más grandes. ¿Se entiende? ¿O estoy hablando así como... Dice mi madre, se cree. Pero es que miren, tú te sirves de estos actos para dármelos y poderme complacer y amarme por ellos, así que ellos se bilocan y se convierten en actos tuyos y actos míos. De modo que yo, en vez de tener uno, tengo dos. Si crecen, ¿verdad? Crecen al ser repetidos en mí. Porque antes era el acto de Jesús solito, pero ahora es el acto de Jesús en mí y el mío en Él. ¿Es lo mismo o es un poquito más? Es más. Lo mismo pero multiplicado. Y mi vida sacramental queda circundada por dobles actos, por doble amor y por mayor gloria. Estos son mis comercios que hago cuando me comunico a las almas. ¿Esos qué? Dice, doy de lo mío para tener el doble de ellos. Y así me ingenio para comerciar mi misma vida sacramental, para recibir la correspondencia de ella. Cuando leí eso hoy en la mañana, dije, comerciar tu vida, Jesús, tu vida sacramental, suena raro, ¿verdad? Bueno, no sé ustedes, a mí me sonó raro. Pero es lo que dice acá Jesús en la parábola de
Ahora vamos a leer la de Lucas, que es el capítulo 19. Un hombre noble marchó a un país lejano para recibir la investidura real. Habiendo llamado a 10 siervos suyos, les dio 10 minas, es decir, monedas de oro, muy valiosas. Y les dijo: negociad hasta que vuelva. ¿Qué les dijo? Negociad. Y la parábola es muy semejante a la que leímos en Mateo. A uno le dio, ¿aquí cuántas dice? Simplemente dice que les dio 10 minas. Entonces uno dijo: tu mina ha producido, a cada uno le dio una, ¿sí? Entonces uno le dijo: tu mina produjo 10. Y muy feliz el amo. El otro produjo 5, pero llegó otra vez el mismo que le dijo: aquí tienes la tuya. Me diste una y una te devuelvo. ¿Y qué pasó? La misma respuesta. Por tu propia boca te juzgo, siervo malo. ¿Sabías que soy un hombre severo, que tomo lo que no puse y cosecho lo que no sembré? ¿Por qué pues no colocaste mi dinero en el banco? Y así al volver yo habría cobrado con los intereses. Espero que de esas dos parábolas nos quede claro que Dios no espera recibir lo mismo. ¿Que espera recibir cuánto? Mínimo el doble. Mínimo. Porque en esta parábola el que tenía una produjo 10. Y es que, miren, en cada acto nuestro duplica el doble. Pero esos actos, dice Jesús, que se multiplican al infinito, los actos hechos en su voluntad. Pero aquí lo que quería hacer notar es que les ordenó: negociad hasta que vuelva. Es decir, el negociar es: yo te doy esto, tú me das aquello, y en ese intercambio hacemos crecer lo que tenemos. Y Jesús acá dijo: estos son mis comercios que hago cuando me comunico a las almas. Doy de lo mío para tener el doble de ellos. Y así me ingenio para comerciar mi misma vida sacramental, para recibir la correspondencia de ella, de esa vida sacramental. ¿Y cuál es la correspondencia de la vida sacramental de Jesús? Que su vida se reproduzca en nosotros. Ese es el comercio que espera. Yo te doy mi vida y entonces tú la duplicas en ti. Y me entregas mi vida duplicada. Sí, porque, volviendo al tema de los talentos, que siempre lo interpretamos como el talento de cocinar, el talento de cantar, el talento de dibujar. Pero el Papa nos dijo acá que la riqueza es Cristo. Él es el don que Dios nos da. Pues ese don es el que Él quiere multiplicado. Y dice Jesús: pero ay de mí, ¿cuántos no se sirven de ella? Es decir, de su vida sacramental. Y ellos permanecen sin tener ni saber qué darme. Comulgamos y comulgamos y comulgamos y comulgamos, pero sin vivir en la voluntad de Dios, no hay nada que darle. Es más, ni siquiera le podemos devolver lo que nos dio. Si al que le devuelve lo que le da no está contento, ¿qué será no devolverle lo que da? Entonces, ¿cuántos no se sirven de mi vida? Y ellos permanecen sin tener, sin saber qué darme, y yo quedo sin nuevo cortejo, y en ayunas de sus actos.
y con el dolor de no poderme ni siquiera ingeniar en mis comercios amorosos. Esto no me lo harás tú, le dice a Luisa, pero creo que aquí nos lo repite. Esto no me lo harás tú, porque si vengo, no es solo por venir, sino es más bien porque quiero darme y recibir por cuanto puede la criatura. Esto forma mi satisfacción, mi contento y mi paraíso en el Santísimo Sacramento. ¿Cuál es el cielo de Jesús sacramentado? Al venir, que la criatura lo haga suyo y le corresponda duplicando su vida. Eso forma el cielo de Jesús sacramentado. Dice, pero darme y nada recibir de ellas forma mi purgatorio. En mi pequeña prisión de la hostia sacramental. Purgatorio que me forma la ingratitud humana. Por eso sé atenta. ¿Atenta a qué? ¿De qué empezamos hablando? La intención, el prodigio de la intención. Pero vuelvo al punto, el modo de dar esa correspondencia que Dios espera, y como ya espero nos haya quedado claro, Dios no espera solo que le demos lo que nos dio, sino espera que mínimo el doble, para que no nos diga siervo malo y perezoso. Le damos, ¿en dónde es en lo que se cosecha? En los actos ordinarios, hechos con la pura intención de amarlo, uniéndolos a su vida. Con eso Él duplica su vida, no solo cuando comulgamos, sino en cada acto, hecho con la intención de agradarlo y de unirse con Él en su voluntad. Dice, es tesoro en mis manos, de modo que puedo duplicar todo el tesoro de mi vida en cada acto de la criatura. O sea, no debemos salir de esta plática y de este templo cabizbajos diciendo, chimpos, todo lo he hecho mal. A lo mejor sí podemos decirle a Jesús, pues sí, no te he dado nada de lo que esperas, pero mientras estamos aquí en la tierra, hay tiempo. Y el tiempo es ese espacio en el que se trabaja, se comercia. Jesús quiere hacer comercio con nosotros. El problema es que la palabra comercio humanamente la entendemos así como injusticia, como que cada quien nomás vela por sus propios intereses, mientras que el comercio divino es Dios que se entrega todo y que dándole su voluntad a la criatura le da la capacidad de corresponderle con todo. Sería muy triste que Dios nos exigiera algo que nosotros no pudiéramos dar. Y ciertamente por nosotros no podemos darlo. Pero dice el catecismo, no recuerdo ahorita la fecha, caray, el catecismo no está en fechas. Sí, en el 52, que mi madre muchas veces nos ha leído. Dios quiere comunicar su propia vida divina a los hombres. Esa es la herencia que Él nos da. Y de hecho lo dice literalmente en otro número, pero no lo voy a leer. Dice, y al revelarse a sí mismo, Dios quiere hacer a los hombres capaces de responderle, conocerle y llamarle más allá de lo que ellos serían capaces por sus propias fuerzas. Hay un cuento que nos contó el sacerdote el domingo en misa, que tan pequeño y me ha hecho reflexionar muchísimo. Dije, Dios mío, ¿cuánto nos falta? Si esto es con una hermana de la tierra, ¿qué será con Dios? Y me preocupó. Dice el padre que una mamá compró 2 vestiditos para 2 niñas gemelitas que tenía. Uno muy feo, de tal color, creo que rosa, y el otro amarillito, muy bonito.
Y ella llega y tenía de visita a un sacerdote. Y tenía les puso los dos vestiditos y les dijo, quiero, mijas, que ustedes escojan el que ustedes quieren. Y una de las niñas corrió inmediatamente y fue y escogió el vestido, pero escogió el más feo. Y se lo trajo, y luego la otra pues fue y tomó el bonito, que fue el que le quedó. Y le dice el padre, mija, es que ¿por qué corriste tan inmediatamente al vestido más feo? Yo creí que, por lógica, como somos todos los humanos, corremos y escogemos el mejor, porque siempre soy yo y después yo, siempre yo. Le dice, es que lo vi tan feo, que yo no quería que mi hermanita se pusiera ese vestido tan feo. Lo preferí para mí. A mí este pequeñito cuento me pasó así como tú. Abrí los ojos y dije, Dios mío, creyéndome de la divina voluntad y no sé cuántas divinas garzas humanas, porque nada divino quizá, no he llegado a esa meta. No he escogido lo mejor para los demás. Y esto me cuestiona. Y si eso es para mis hermanos en la tierra, ¿qué será para mi Padre Dios, que lo espera todo de nosotros? Que tiene tanta fe, que lo espera multiplicado por lo menos al doble. Tiene fe en sus hijos, cosa que quizá todavía nosotros no tenemos en nosotros. Pero yo espero en su bondad y en su infinita misericordia que cada día me quite estas vendas que no me dejan ver y obrar como Él quiere hacerlo en mí. ¿Verdad? Gracias. Entonces, ¿esa niña era una buena comerciante? ¿Sí? ¿Sí creen? Humanamente no. Humanamente estaba media mencita. Pero divinamente hizo ese pequeño sacrificio, pero obtuvo una ganancia enorme. Pues así es el comercio, así es el negocio que se hace en la divina voluntad. Yo renuncio a mí y obtengo todo. Y obteniendo a todo Dios, puedo duplicar todos sus bienes para corresponderlo. Pero requiere siempre esa actitud de amor de esa chiquilla. La criatura no debe ambicionar para sí misma. Luisa nunca ambicionaba para ella. Si leen, encontrarán muchas veces en que dice, quería tomarlo todo para darlo a mi sumo bien Jesús. No por conveniencia personal. Y en aquella del volumen 11, que le dice Luisa, yo no quiero nada. Porque yo no quiero más que ser pobre y pequeña. De tus mismas cosas ni siquiera quiero nada. Tenlas tú. Y le dice Jesús, pues qué inteligente, quisiste todo. No queriendo nada, conmigo lo tienes todo. Entonces termino esta lectura. Bueno, lo de que nuestra herencia es la vida de la Santísima Trinidad está en el 735 del Catecismo. Esa es la herencia. Ese es el talento. Y hay que devolvérselo a Dios multiplicado en nosotros, en nuestros actos. Pero termino la lectura. Por esto sé atenta y con valor y sin ninguna reserva, dame de lo mío y toda tú misma a mí. O sea, dame lo mío y además a toda ti misma. Y en ese acto Jesús multiplica, a fin de que pueda decir, todo le he dado y todo me ha dado. Así formarás mi contento y mi comercio de amor. Mi comercio de amor. ¿Ok? Dios lo hará. Vamos a Jesús, pues yo de tus matemáticas no entiendo mucho, pero obedezco a lo que pides. Así que simplemente
pongo la intención de unir todos mis actos a los tuyos, de no quedarme conmigo mismo, sino de darme a ti y de tomar todo lo tuyo para dártelo. Y así simplemente admiro el exceso de tu amor y de tu potencia, que por algo tan sencillo como mi intención de darte, tú todo lo multiplicas y tú en mí pagas al doble, al triple, al quíntuple al amor del Padre. Gracias, Jesús. En la voluntad de Dios,